¿Alguna vez has visto tus perritos adorables bailando sin música? O quizá parece que se pasaron de copas tus mascotas y están peor de borrachos que tu tío que fue a los 15 años de Rubí. O quizá pase por tu hermosa y linda cabeza que sería una excelente idea darle un chicle a tu perro porque quizá le huele un poco la boca. En el peor de los casos, imagínate este escenario. Tu perro recibe una contusión severa y después de esa contusión severa parece que está bailando y muchas veces ni siquiera puede caminar. Si esto le está pasando a tu mascota, podría estar sufriendo mucho. acude a tu veterinario más cercano. Hola, ¿qué tal, dueños responsables? Hoy es un grandioso día para que tú salves la vida de tus mascotas. El tema del día de hoy es ataxia. ¿Qué es la ataxia? Se puede definir como la falta de coordinación del movimiento de los miembros posteriores anteriores, la cabeza, el cuello o el tronco. La pregunta más clásica que tú le darías a tu médico sería: ¿cómo se origina una ataxia? Verás, la ataxia es una lesión que afecta tanto al sistema nervioso central o puede afectar al sistema nervioso periférico, y esta se clasifica en tres partes: ataxia propioceptiva, o mejor conocida como sensorial, la ataxia vestibular o también la ataxia cerebelar. ¿Pero qué es la ataxia propioceptiva? Mira, primero, ¿qué es la propiocepción? Se puede definir como la capacidad de reconocer los movimientos, es decir, estos movimientos voluntarios de las extremidades, la cabeza, el cuello y el tronco. Por eso también se le conoce como una ataxia sensorial. En esta se observan lesiones medulares a través de la médula espinal y esto le provoca al paciente una incoordinación o una paresia aparente al momento de que quiere mover una extremidad. Empiezan a caminar como si estuvieran borrachitos, mostrando torpeza al caminar e incoordinación. Para esto, ¿qué enfermedades pueden provocar este padecimiento? Enfermedades crónico-degenerativas, sobre todo en nuestros pacientes geriátricos, ¿como cuáles? Pues hernias discales, espondilomielopatía cervical caudal, displasia de discos intervertebrales, entre otras alteraciones de los viejitos. También lo llegan a causar pues contusiones, sobre todo fracturas de médula espinal o contusiones realmente severas. Traumatismos, ¿como cuáles? Sobre todo contusiones en la médula espinal de nuestras mascotas. En fin, fracturas de la médula espinal, luxaciones de la médula que queden totalmente lesionadas y con ello pues vengan problemas de incoordinación al caminar. Enfermedades congénitas. Mira, hay malformaciones atlantoaxiales, es decir, malformaciones en las dos primeras vértebras de nuestra columna vertebral. Hay una malformación, puede ser que estén un poquito más grandes, más chicas, y con ello van a tener problemas en las cervicales, es decir, en las vértebras del cuello, dificultando al paciente problemas al caminar. Problemas vasculares, ¿como cuáles? Tenemos la embolia fibrocartilaginosa. Verás, esta es la formación sobre todo de coágulos en la columna vertebral que no dejan la irrigación de nutrientes a la médula espinal, provocándole al paciente ataxia, problemas al caminar. Inflamatorias, ¿como cuáles? Una viscoespondilitis, es decir, la inflamación de la médula espinal. Esto es muy común sobre todo cuando hay la intervención de bacterias causándole pues una osteomelitis o una infección de hueso en este tipo de casos. Ataxia vestibular. Verás, esta es la capacidad que tiene el paciente, o mejor dicho, la incapacidad de tener un movimiento voluntario de la cabeza y el cuello. Pacientes que van a estar pues con un ladeo de cabeza constante y pueden presentar también problemas nerviosos que se relacionan al oído medio e interno. Estas los pueden causar de forma común enfermedades sobre todo de tipo infecciosas en el oído, es decir, la otitis, provocando lesiones en el oído medio e interno,
provocándole también al paciente cuadros neurológicos como el nixtalmo, el movimiento de los ojos que pueden ser incontrolados, además que el paciente puede caminar de esta forma tratando de compensar el equilibrio y con ello puede tener náuseas. Esto es muy común en una enfermedad conocida como síndrome vestibular. Ataxia cerebelar. Verás, el cerebelo lo tenemos justamente aquí en la parte de atrás y este se encarga de los movimientos voluntarios de nuestros músculos, la capacidad de poder desplazarnos de un lugar a otro. Al igual que los canidios, pueden tener estos movimientos tanto voluntarios como involuntarios. Este paciente también puede tener anomalías congénitas, como cual la hipoplasia cerebelar. Además que esto puede ser una falta del desarrollo del cerebelo. Sin embargo, también considera la formación de tumores, es decir, la displasia cerebelar en cuanto a las células pueden formar pequeños tumores y esto puede ser una enfermedad congénita que puede ser hereditable, sobre todo a nuestras siguientes generaciones. Procesos inflamatorios, una meningoencefalitis. Verás, ¿qué es esto? Es la inflamación del cerebro y sus capas. ¿Qué quiero decir con esto? Esto es muy común sobre todo en procesos infecciosos que te puede provocar la inflamación del cerebro, al igual que un aumento de tu temperatura corporal. Cuando llega a pasar esto, pues en todos los casos ve con tu veterinario. Problemas también vasculares. Verás, un infarto quiere decir la muerte parcial de un tejido. Al no tener una irrigación el cerebelo, pues podría infartarse o formando algún tipo de coágulo que le pueda pues ya no irrigar tanto oxígeno como nutrientes, causando infartos cerebrales y con ello pues un fuerte problema en nuestros pacientes. Enfermedades degenerativas o abiotróficos. ¿Qué es esto? Es pues la edad del paciente, pues todos vamos para allá. Son pacientes geriátricos que tienen una degradación del cerebelo y con ello mueren las neuronas, degenerando tanto la etapa de conciencia del paciente hasta sus propios movimientos. ¿Otras sustancias y otras enfermedades pueden provocar una ataxia? Sí. Mira, tú le puedes provocar hasta una ataxia a tu perro. Es decir, si tú dices, pues mi perro le huele la boca y si te hace muy fácil darle un chicle y hasta chistoso se te puede llegar a hacer, recuerda que esta sustancia tiene xilitol. Esta sustancia es muy tóxica para los pacientes y provocan problemas neurológicos severos. Otras sustancias pueden llegar a provocar no solo el chicle, un problema de incoordinación al caminar en nuestros perritos, sí, ¿como cuáles? Pues tenemos el uso excesivo de metronidazol, el plomo provocándole una plumbosis en nuestros perros, una intoxicación sobre todo con plomo, ya que a veces hay lápices, colores o pintura que lleguen a consumir nuestras mascotas, además de plaguicidas compuestas principalmente con órganos fosforados. ¿Otras enfermedades infecciosas pueden llegar a provocar ataxia en nuestras mascotas? Definitivamente sí. Verás, en gatos es muy común que sufran algo llamado panleucopenia felina. Pueden llegar a tener este problema como signo una incoordinación o falta al caminar. También el moquillo en los perros pueden tener movimientos tónicos clónicos afectando problemas neurológicos severos. El herpes virus, sobre todo en nuestras mascotas, peritonitis infecciosa, que pueden llegar hasta una septicemia o una inflamación del cerebro, un proceso de toxoplasmosis y también neospora en nuestros perritos. Pero doctor, la pregunta sería, ¿cómo yo como propietario me puedo dar cuenta que mi mascota está pasando por algún tipo de estas ataxias? Verás, en este caso, por ejemplo, la ataxia propioceptiva o sensorial, vamos a tener que nuestros pacientes van a tener una lesión en nuestra médula espinal, provocándole al paciente, pues quizá una paresia, es decir, una parálisis parcial, provocándole una incoordinación al caminar de nuestros pacientitos, una hipermetría. Los movimientos realmente exagerados de nuestras mascotas, como que estiran la patita. Quizá el paciente tenga un trastorno de, vestibular, una ataxia vestibular. ¿Cómo te das cuenta tú? Verás, pues teniendo en cuenta que va a tener una afección en el oído, el paciente puede presentar un nixtalmo. Es decir, el movimiento en los ojos no los va a poder controlar el paciente. Y sobre todo, la posición de la cabeza y el cuello lo vamos a encontrar inclinado y puede que camine en círculos. Esto le provoca al paciente vértigo y puede quizá provocarle vómito. ¿Y cómo me puedo dar cuenta que a lo mejor mi perrito tiene un problema cerebral?
Hay muchos signos que podemos abarcar, pero principalmente vamos a tener en cuenta que va a tener un movimiento tónico clónico, es decir, como si fuera un tic nervioso, un movimiento repetitivo que el paciente no puede controlar, puede ser en el músculo, en alguna extremidad, además acompañado quizás con una hipermetría, que el paciente vuelve a hacer sus movimientos pues largos. Para esto es muy necesario que recurras a tu médico veterinario para un diagnóstico diferencial. El diagnóstico. Verás, los médicos veterinarios odiamos el empirismo. Para esto nos vamos a apoyar con el laboratorio y estudios específicos. Si sospechamos que tiene una lesión, sobre todo en la columna vertebral, pues tu médico veterinario, aparte de tener su reseña clínica, pues va a apoyarse con el estudio, sobre todo en el campo, en la clínica, con una prueba, pues a lo mejor una prueba panicular para ver si tiene una sensibilidad, apoyándose también con una placa radiográfica y una mielografía, y en algunos casos hasta una resonancia magnética. O quizás se sospeche de un problema en el cerebro o en el cerebelo. Para esto tu médico va a apoyarse con una resonancia magnética o una tomografía computarizada. Quizá la falta de coordinación sea del oído, por lo cual el médico va a apoyarse con un aparato llamado otoscopio. Es decir, hay que revisar el oído interno y medio del paciente. Si eres médico veterinario, revisa siempre los oídos. Puede ser que el paciente tenga un proceso infeccioso. O si no, pues puede ser un problema pues de síndrome vestibular y no queda de otra. Quizá una tomografía o resonancia magnética para tener un diagnóstico oportuno y un tratamiento eficaz. Para el tratamiento, verás, recuerda que las ataxias no se tratan de forma igual. Hay que ver el origen. Para ello, pues ya está el diagnóstico. Tu médico veterinario va a tratar de evaluar qué tipo de lesión tiene. Si es esto, quizá el tratamiento sea cuestión de farmacología o quizá sea a base de terapias y rehabilitación y en algunos casos hasta cirugía. Para esto, existen razas que van a tener cierta predisposición a tener una lesión, sobre todo en la columna vertebral. Hablamos de ataxias propioceptivas o sensoriales, ya que perritos que van a tener gran tamaño y van a tener sobrepeso pueden dañarse la columna. Hablando también de razas como el salchicha, el dachshund, son perritos largos y muchas veces se les llega a dañar la columna vertebral. Además, en los perros pesados, como esos Rottweiler que van a estar bien gordotes, van a tener mucho peso en la columna vertebral. Sin embargo, también hay que considerar el pastor alemán, que puede tener hasta un problema de displasia de cadera y también puede lesionar la columna vertebral. Y la ataxia vestibular también tenemos razas predisponentes, como cuáles. Verás, los pacientes que tienen el oído bastante largo, en estos casos, por ejemplo, el Dachshund, son los perros orejones largos que les llegan a poner hasta marcas como zapatos, el Hush Puppy, y no es publicidad. Pues estos pueden llegar a entrarle humedad, causarle un proceso de otitis, una inflamación del oído medio e interno. También el Cocker Spaniel o el Shar-Pei, que pueden tener problemas de otitis crónica. Además, pues algún proceso de síndrome vestibular en algunos otros casos. Problemas del cerebelo. Verás, todos los brachiocefálicos, todos los perros chatos tienen este problema. Principalmente, pues tenemos lo que es el Pug, tenemos el Bulldog inglés, el Boxer, entre otros pueden tener este tipo de problemas, sobre todo algunas malformaciones congénitas por la explotación de la raza. Si no es por el momento, yo me despido. Recuerda que nosotros hacemos transmisiones en vivo aquí en Facebook como Clínica Veterinaria Animal Zoo, pues nos tienes en el en vivo codo a codo para solucionar tus dudas en vivo y en directo. También nos puedes seguir en Instagram como @nbz.camacho o en TikTok como dr.camacho. También en YouTube como dr.camacho, Clínica Veterinaria Animal Zoo. Recuerda que nosotros vamos a hacer una legión de dueños responsables. Muchas gracias a todos por seguirnos hasta el momento y sobre todo vamos a hacer más porque juntos formamos una legión de dueños responsables. Los quiero. Bye.